¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Claudia Espinosa, soy psicóloga ocupacional de Marsh. En esta oportunidad, pues vamos a hablar de un tema importante, uno de los pilares que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos indica y indica a todas las organizaciones también, ¿no? Como es la prevención y abordaje de uno de los 5 riesgos principales que se pueden dar en el ámbito laboral. Estamos hablando de los riesgos psicosociales. Voy a compartirles cuál es esta mirada importante, ¿no? ¿Qué son los factores psicosociales? Y lo he querido simplificar en estos 3 aspectos importantes. Los factores psicosociales se componen tanto de los factores intralaborales, que son todos aquellos que están relacionados a la organización del trabajo, al liderazgo, al apoyo social, por ejemplo. Los factores extralaborales, que es toda esa parte relacionada a la familia, a la compatibilización entre la vida laboral y la vida familiar, y los aspectos individuales que tienen que ver con las características del trabajador, edad, sexo, también todo lo que tiene que ver con el abordaje o el afrontamiento que tienen las personas como recursos para hacer frente a situaciones de estrés, por ejemplo, ¿no? Estos factores psicosociales, como les mencionaba, ¿no? Que son todos estos 3 componentes, tanto los intralaborales, extralaborales y los individuales, tienen la capacidad de afectar al trabajador. Y esa afectación puede ser positiva si hay un abordaje adecuado, un abordaje de forma preventiva, o también pueden afectar de forma negativa. Si es que no se levanta información, si no le pregunto a los trabajadores qué es lo que están percibiendo de precisamente estos factores, ¿no? Entonces, este impacto, que puede ser positivo o negativo, va a impactar directamente tanto en el bienestar del trabajador, cómo se siente frente al trabajo que realiza, a su salud, tanto física como psicológica y social, pero también el desempeño, ¿no? Cómo genera su trabajo, si optimiza las horas para realizar su trabajo, si es que su desempeño es adecuado o no. Y estos factores que nosotros levantamos o le preguntamos a los trabajadores cuando realizamos las evaluaciones de riesgo psicosocial, se orientan a levantar la percepción, cómo yo estoy percibiendo estos factores que acabemos, ¿no? Por ejemplo, las exigencias del trabajo, la carga del trabajo, el ritmo con el que realizo mi trabajo, las posibilidades que tengo para desarrollarme, aprender, crecer dentro del entorno de trabajo, o yo de líderes, las compensaciones, si estoy aprendiendo algo de mi trabajo, si estoy siendo reconocido, por ejemplo, y el equilibrio entre el trabajo y familia, que son todos esos componentes extralaborales que les mencionaba, ¿no? Entonces, estos factores psicosociales pueden afectar al trabajador si no los conocemos, si no los abordamos o no los prevenimos, sí, pueden afectar. Y pueden afectar, como les mencionaba, a un nivel físico, a un nivel social o a un nivel psicológico. Acá vemos algunos ejemplos de cómo se puede ver afectado el trabajador si es que dentro de la organización hay factores psicosociales de riesgo, porque también hay factores psicosociales protectores. Todos esos que mencioné, el liderazgo, por ejemplo, el apoyo social, si son positivos, obviamente el trabajador va a tener un efecto positivo. Entre algunos del impacto que puede tener es a nivel emocional, por ejemplo, sentirse irritable, ¿no? O mucho más sensible o susceptible, por ejemplo, a comentarios, ¿no? Baja concentración, que esto es a un nivel cognitivo, olvidos respecto al trabajo, ¿no? O baja atención, concentración, a un nivel fisiológico, que suelen ser los principales indicadores que se ven, ¿no? Por ejemplo, dolor de cabeza o me duele el cuello, ¿no? Que son básicamente las consecuencias que en este caso serían estrés, ansiedad, por ejemplo. A nivel conductual, pues puede haber una conducta activa, malas relaciones interpersonales, empiezo a contestar de forma inadecuada, ¿no? O
propensión a sufrir accidentes laborales también, porque es una consecuencia, ¿no? Entonces, así como el trabajador se puede afectar, la organización también, sí, también. Cuando hay factores psicosociales de riesgo, puede aumentar el ausentismo. ¿Por qué? Porque puede estar relacionado a algunas enfermedades, ¿no? También algunos síntomas relacionados a estrés que puede hacer que una enfermedad física se intensifique y eso aumenta el número de descansos médicos. También el aumento de los índices de rotación, ¿no? Si es que una persona está presentando indicadores de estrés o ansiedad, probablemente falte el trabajo y eso indique que tenga que venir otra persona y el tiempo para capacitar a esa nueva persona, ¿no? Y todos los componentes adicionales. También disminuye los índices de responsabilidad del trabajador por COVID, el apoyo social, un fenómeno, por ejemplo, llamado presentismo, ¿no? Yo estoy aquí, mi cuerpo está aquí, pero mi mente puede estar pensando en otra cosa, en una preocupación externa, ¿no? Como les decía, los factores extralaborales. El aumento de los conflictos interpersonales, la relación con otros, con los jefes, con los compañeros de trabajo, y también puede haber un deterioro en la comunicación laboral que hace que, pues, efectivamente las metas de la organización no se cumplan, ¿no? Entonces vemos que es súper importante el abordaje y la prevención de los riesgos psicosociales porque puede afectar tanto al trabajador como a la organización. ¿Y por qué es importante monitorear, medir, evaluar, preguntarle al trabajador qué es lo que está percibiendo del entorno de trabajo? Porque precisamente eso nos va a permitir levantar información de la percepción acerca de todos estos factores que les menciono, ¿no? Tanto del trabajo como de la vida extralaboral. ¿Qué mejor que el propio trabajador para que indique qué es lo que está pasando en el ambiente de trabajo? ¿No? Recoge esta información con el objetivo de implementar acciones que permitan gestionar el estrés como un principal riesgo psicosocial dentro de la organización. Y además porque cuando nosotros hacemos prevención de riesgos psicosociales, nos va a permitir tener trabajadores más sanos, más seguros, más satisfechos con lo que realizan, con su trabajo, con sus actividades diarias, sus actividades familiares, mucho más frente a esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir y que son factores adicionales que pueden contribuir a ese impacto en la salud emocional y la salud mental. ¿Por qué es importante tu participación en el monitoreo psicosocial que próximamente se va a realizar? Porque con la información que nos brinde se va a poder realizar un análisis minucioso de cuáles son esos factores que actualmente están impactando y además por niveles, ¿no? Nivel alto, nivel bajo y nivel medio. Todos los factores como nivel alto son los que vamos a abordar de forma prioritaria, porque significa que hay una oportunidad de mejorarlos. Y los que están en amarillo, que son los factores de riesgo intermedio, también se tienen que abordar porque no queremos que estén en amarillo, no queremos que estén en verde. Entonces también tenemos que abordarlos. Y todos aquellos que salgan en verde son los factores protectores, los positivos, todos estos que vamos a tener que promoverlos, no intervenirlos, sino promoverlos. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien para seguir haciéndolo? ¿No? Es importante contar con la participación de todos y de todas para poder implementar estas actividades. Es importante que la muestra sea representativa y esto solo se va a lograr con tu participación para que nos cuentes qué es lo que está pasando en la organización, para que hagamos un plan de acción y podamos intervenir. Es importante reducir estos estresores que pueden estar ahí, pero que no los tenemos ahorita porque no los hemos medido aún en esta nueva evaluación que se va a dar, pero es importante que puedas participar, ¿no? Vo- eh, Voy a mostrarles un video que trata de resumir un poco lo que acabo de mencionar
para que la idea de la importancia de tu participación en este monitoreo psicosocial que próximamente a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo les va a hacer llegar, ¿no? Para que podamos saber el objetivo final y la importancia, ¿correcto? Entonces, les voy a compartir. Prevención de riesgos psicosociales. Promover condiciones de trabajo saludables y seguras es uno de los objetivos más importantes de la prevención de riesgos laborales. Proteger a los colaboradores de los riesgos relacionados con agentes psicosociales contribuye a tener trabajadores más sanos, menos expuestos a accidentes y más exitosos. ¿Qué son los factores psicosociales? Son condiciones presentes en situaciones laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea e incluso con el entorno del colaborador que puedan favorecer o perjudicar la actividad laboral y calidad de vida de las personas. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Es la probabilidad de afectación de la vida personal, laboral, familiar, social o de las condiciones de salud de las personas por el estrés generado dentro y fuera del trabajo. Es responsabilidad de los empleadores identificar, evaluar e intervenir los factores psicosociales que comprenden la identificación tanto de los positivos o protectores como de factores de riesgo, con el fin de definir las acciones de intervención y así prevenir enfermedades asociadas al estrés laboral. Así, los empleadores deben identificar los factores existentes en una empresa, como por ejemplo la gestión organizacional, donde se debe tener en cuenta la administración del recurso humano para observar el estilo de liderazgo, las modalidades de pago y contratación, la participación del trabajador en la empresa, la facilidad para acceder a capacitaciones, servicios de bienestar social, mecanismos de evaluación y desempeño y estrategias para el manejo de cambios que afectan a las personas. Otro factor contempla las formas de comunicación y el empleo de la tecnología. Es muy importante tener presente el ambiente de las relaciones y las formas de trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea son muy importantes, hacen relación a la carga mental, el volumen de trabajo, el nivel de responsabilidad de cada trabajador y la carga emocional de las personas que trabajan. También existen unos factores psicosociales extralaborales que el empleador debe evaluar con el fin de promover en el colaborador su bienestar, utilización de su tiempo libre, su entorno familiar y de amigos e incluso de vivienda, y las demás situaciones que le permitan tener una idea clara de la situación de su trabajador. Un tercer factor que se debe evaluar es el psicosocial individual. Debe tener información de datos sociodemográficos y cómo afronta situaciones del trabajo. Con respecto a los efectos de estos factores de riesgo, se debe poner mucha atención a las estadísticas de incidentes o accidentes de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común, ausentismo, rotación de personal y el rendimiento laboral. ¿Qué efectos tienen los factores psicosociales de riesgo o negativos? Todos estos factores, si no se trabajan adecuadamente, pueden traer a corto, mediano o largo plazo efectos negativos significativos sobre nuestra salud individual y colectiva y nuestra calidad de vida. ¿Qué factores psicosociales de riesgo se van a identificar con la evaluación? Vamos a distinguir 6 grandes grupos de factores psicosociales de riesgo. El primero es exceso de exigencias. Por ejemplo, cuando se tiene que trabajar rápido o de forma irregular, o cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos o nos desgastamos emocionalmente. Segundo, falta de influencia y de desarrollo. Por ejemplo, cuando no tenemos margen de autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de sentido para nosotros. Tercero, falta de apoyo y de calidad de liderazgo. Por ejemplo, cuando hay que trabajar sin apoyo de los superiores o compañeros, con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo. Cuarto, escasas compensaciones, cuando por ejemplo se provoca la inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicios contra nuestra voluntad y no se valora tu trabajo. Quinto, doble presencia, cuando por ejemplo las exigencias de relación al tiempo en el trabajo, es decir, alargar la jornada o cambiar días laborales sin aviso, no permiten cumplir con las obligaciones en el hogar como recoger a los niños del colegio. Sexto, bajo capital social, por ejemplo, cuando el trato es injusto o no hay confianza entre trabajadores y dirección. ¿Por qué se debe evaluar los factores de riesgo psicosocial en las empresas peruanas? En nuestro país, la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo en el año 2011, establece la obligación para todos los colaboradores de identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear los factores psicosociales de riesgo hacia los trabajadores. ¿Por qué es importante medir los factores psicosociales de riesgo? Permite conocer lo que percibes sobre el trabajo y la vida extralaboral. Contribuye a gestionar el estrés que pueda tener efectos negativos sobre la salud física, mental y calidad de vida.
Permite implementar acciones de mejora para lograr colaboradores más sanos, seguros y satisfechos. Utiliza un cuestionario con validez científica contrastada que se contesta de forma anónima, como instrumento de recogida de información. Es decir, la evaluación se realiza en base a la participación activa de los trabajadores, que son quienes mejor conocen sus condiciones de trabajo. ¿Cómo fomentamos factores psicosociales positivos? Con el compromiso de la gerencia y participación de los trabajadores, priorizando los factores identificados como riesgos más altos, así como realizando actividades educativas o formativas. Los programas que se lleven a cabo deben estar integrados a los de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, así como el mejoramiento continuo y calidad de la misma. ¿Y cómo vamos a actuar? Para prevenir e intervenir debemos conocer y evaluar las condiciones de trabajo. Esto requiere nuestra disposición y voluntad de intervenir como organización, utilizar un método confiable para recopilar información de forma anónima y confidencial, tu participación activa, porque eres quien mejor conoce y percibe las condiciones de trabajo. Por unas condiciones de trabajo más saludables y seguras, participa. Listo. Como vieron, la aplicación de la evaluación va a ser a través de un cuestionario que tiene validez científica, es anónimo y es confidencial, y nosotros como March vamos a gestionar esta información. Nosotros somos quienes vamos a compartirles la herramienta de evaluación para que tratemos de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Y que resguardemos esa confidencialidad respecto al trabajo. Entonces, lo que queda es su participación activa, que tratemos de ser lo más sinceros posibles al completar este cuestionario. Les va a tomar aproximadamente unos 17, máximo 20 minutos, donde ustedes van a poder contestar. Esta información, todo el cuestionario es para marcar, no hay ninguna parte en la que van a tener que llenar. Eh, Al momento que finalizan, se les va a salir un mensaje que dice muchas gracias por su participación y eso significa que su respuesta se ha registrado. Tienen que tener mucho cuidado al marcar la sede en la que están trabajando, su área, para que nosotros podamos emitir los informes que permitan una correcta gestión, ¿no? O una correcta implementación de las medidas. Si nosotros marcamos que somos de un área diferente, pues los resultados van a ir a esa área y la gestión no va a ser la más acorde a lo que se está experimentando en su sede o en su área, ¿no? Los resultados son por áreas para que nosotros tratemos de que las acciones que se implementen o que nosotros podamos sugerir como recomendaciones sean macro y que puedan llegar a la mayor cantidad de colaboradores posibles. ¿Sí? Muchísimas gracias, así que próximamente ustedes van a recibir el cuestionario para que lo puedan completar y podamos nosotros gestionar esa información con recomendaciones en su bienestar o para su bienestar, tanto físico, psicológico y social. Muchísimas gracias.